Hola, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor les bendiga en este día. Quiero darle las gracias por estar conmigo. Soy el pastor Adolfo Membreño de la Iglesia Cristiana Coinonía, acá en Managua, y me siento contento de que me estén acompañando el día de hoy. Ah, Quiero dar las gracias a los hermanos que han escrito y que han mandado algunos comentarios. Sé que dar un testimonio y decirles que yo salí de la Iglesia Católica puede molestar a algunas personas porque no lo estoy diciendo con el deseo de que alguien salga herido por su religión, sino que lo estoy diciendo porque es una necesidad espiritual conocer a Cristo. Y muchas veces nos enfrascamos en nuestras religiones y además en las creencias religiosas que la religión nos trae. Tradiciones. La iglesia no puede ni debe vivir por tradiciones. La iglesia tiene que funcionar a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mueve a la iglesia. Sin el Espíritu Santo la iglesia no sirve para nada. Pero el nombre Vicarius Filii Dei se le dio a un hombre, y este vicario fiel de Cristo, que es la traducción del latín al español, es solamente un nombre que se le puede dar al Espíritu Santo. Mientras yo estuve en la Iglesia Católica como monaguillo, en la Iglesia de Fátima, con el padre Bernardino Formiconi, me encontré con muchas controversias, con cosas que no coincidían. Leyeron Éxodo capítulo 20 y yo me sorprendí de oír eso, y luego que el padre me exigió que yo no estuviera oyendo los testigos de Jehová, porque eso es lo que él creía, fui a buscar a los testigos de Jehová y a hacerle preguntas. Eso me motivó. El problema es que cuando uno está deseando conocer la verdad, uno va por todas partes. Los escuché a los testigos de Jehová, pero no me gustó cuando ellos me dijeron de que Jesús no era Dios. Porque en mi conocimiento bíblico, aunque era muy poco, yo sabía que Jesús era Dios y que había Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia, bien explicados como para que yo no fuese engañado en ese sentido. Y cuando ellos me dijeron que Jesús no era Dios, entonces me sorprendí y dije, no, esto está mal. Así que salí de estar con ellos. En ese tiempo también tenía una tía que pertenecía a la iglesia de los mormones, de la iglesia esta donde las personas andan, los misioneros andan de blanco con con un cuadrito aquí que dice Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esos son los mormones. Ellos tienen unas costumbres terribles, pues, porque a pesar de que hablan bien de Jesús y predican bien el Evangelio, la mayor parte, o sea, cuando a ustedes están presentando la verdad, pero le dicen un 30% de mentira, un 20, un 10, hasta un 5 o un 3% de mentira, siempre todo lo que le están enseñando es una mentira. Y desgraciadamente esto es lo que pasa en la iglesia de los mormones. Uno, bautizan por los muertos. Dos, leen el libro de Mormón. Y yo recuerdo cuando a mí mi tía me dio el libro de Mormón, el libro decía el otro evangelio del Señor Jesucristo. Y yo había leído y lo busqué y lo encontré. El texto donde dice que si otro evangelio nos es dado, sea anatema, o sea, sea una maldición. Entonces no me fui por ahí, me salí también de esas doctrinas que estaba recibiendo, y vino el terremoto en 1972 y fuimos a Costa Rica. En Costa Rica me encontré con unos jóvenes que se llamaban los Niños de Dios, y los Niños de Dios presentaban a Cristo también, pero tenían una costumbre, eh, podríamos decir, deshonrosas totalmente, que ni puedo mencionarlas aquí. Pero fue terrible encontrarme con eso y haberme dado cuenta que estuve casi un mes con ellos y hablaban de Cristo y todo esto, pero de repente salió otro personaje ahí que se llamaba Abraham, y ellos le oraban a Abraham, y Abraham hablaba por medio de una persona, y esa persona le decía cosas supuestamente espirituales a los miembros o a los que estaban ahí en la reunión de oración. Entonces eso me asustó mucho porque no estaba acostumbrado, y además eso no es una práctica bíblica. El único a quien nosotros debemos de orar es al Padre, y lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Eso lo dijo el mismo Cristo: cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienza a hablarle al Padre, porque todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor nos lo concede. Muchas cosas no nos va a dar cuando nosotros estamos pidiendo para nuestro propio antojo, nuestros caprichos.
pero Dios va a darnos todas aquellas cosas que realmente nosotros necesitamos. Entonces, en este tiempo, yo salí de los Niños de Dios, me vine a Nicaragua y comencé a andar con los Hare Krishna. Los Hare Krishna es una religión que viene de la India. Son unos personajes que se visten con una túnica naranja y se cortan el pelo, se dejan solamente una trenza o un pedazo de pelo nada más, y ellos adoran a un Dios que se llama Krishna. Parece que fuera Cristo, pero no es Cristo. Y él batalla, tiene una guerra, me dieron el Bragadavita, creo que se llama el libro de ellos, y a mí me encantaron todas las fotos, pero eran fotos de puras ilusiones y puras tonterías y cuentos de viejas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, y me encontré que esto no era correcto tampoco. Concluí cuando le dije a uno de los que dirigían al grupo de los Hare Krishna, y le dije, mira, y si nos vamos al infierno, o sea, y esta no es la real o verdadera religión de la que debo seguir. Entonces él me dijo, mire, usted sabe que Dios está en todas partes, Dios está en el cielo, en la tierra, y Dios está en el infierno, ¿o no? Y entonces, bueno, si está en todas partes, dije yo, pues también en el infierno. Entonces me dijo, usted no se preocupe, usted alabe a Krishna en la tierra, en el cielo o en el infierno. Y entonces yo, con la lógica que yo tenía, yo dije, pero si yo no estoy buscando el infierno, lo que yo estoy buscando es la vida eterna y el cielo. Y así salí de otra religión falsa. Esto fue algo tremendo. Luego me fui a Estados Unidos, estudié 2 años, terminé mi bachillerato allá, y cuando vine me encontré a un amigo mío que me había enseñado a fumar marihuana, y en ese tiempo pues era algo muy común fumar marihuana y escondido de la policía, por supuesto, como siempre ha sido, y los chavalos a los 17, 18 años uno andaba haciendo esas cosas. Y no es que me sienta honrado de haberlo hecho, pero tampoco pues puedo esconderlo, ni quiero esconderlo, es parte de mi testimonio. Y este muchacho se convirtió a Cristo y él me invitó a su iglesia, pero nunca fui. Un día fui porque alguien me dijo, vamos a burlarnos del hermano Javier, porque ahora es hermano. Y fuimos y llegamos a esta iglesia que se llamaba Cristo del Arca Pentecostés. Y estando en un lugar pequeñito, habían como 10 personas solamente, pero predicó este muchacho, amigo mío, Javier Ramírez, y él, cuando predicó, yo sentí que Dios me estaba tocando el corazón. Y cuando el pastor pasó adelante después de la prédica y preguntó, ¿alguien quiere recibir a Cristo como su único salvador personal? Yo no pude resistir más, simplemente pasé adelante, y cuando vi que estaba frente a las personas que estaban ahí, me arrodillé y empecé a llorar como un niño, porque sentí que algo estaba pasando en mi vida. Y desde entonces, 3 de marzo de 1976, yo conocí a Cristo. Vine con mi melena larga al Señor, vine con todos mis problemas de cigarro, con mis problemas de droga. El Señor me salvó de drogas más grandes, pero el Señor me trajo a sus pies. Y es que cuando Dios te llama y te comienza a llamar, y uno no quiere oír porque uno siempre está viendo como que si esto es una religión, pero no es una religión. Cristo es Cristo y Él tiene una relación personal con nosotros, no es una relación grupal en ese sentido, aunque sí, cuando nos reunimos somos iglesia y somos el cuerpo de Cristo, pero Él trata con nosotros de manera individual. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que el Señor ha trabajado siempre. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, en el principio era el verbo. Entendemos que el verbo es la palabra y la palabra es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos, que es el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio, a todos los que creyeron en su nombre,
mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es algo personal que le llega a uno cuando uno entiende esta palabra. Voy a continuar mañana para darles los textos bíblicos que llegaron a mi mente y a mi corazón e hicieron el cambio posible. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado escuchándome este día y que mi testimonio pueda servir a su vida espiritual. Gracias, Señor, te doy por el privilegio que me das de llegar a mis hermanos a través de los medios de comunicación, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de bendición para aquellos que oyen. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.